Bueno, Susana, no sé si te parece, voy empezando, que la gente ya se irá conectando. Pues buenos días a todos. Bueno, hoy damos comienzo a lo que es la píldora número 12 de REGIC, titulada Cómo publicar en revistas de impacto e identificar revistas depredadoras, píldora que va a ser impartida por Susana Sánchez Gil. Susana, bueno, es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es la Secretaría Técnica de Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. Con anterioridad ha desarrollado su actividad profesional como analista de cienciometría en Euskampus Fundazioa, Donostia International Physical Centers, Iberbasque, la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia Estatal de Investigación, entre otras instituciones. Colabora desde el año 2016 con EC3 Metrics Spin-off en la valoración de currículums para las convocatorias de sexenios y como formadora de PDI. Y por último, presta asesoramiento cienciométrico externo a universidades y centros de investigación en Madrid y en el País Vasco. Bueno, hemos finalmente acordado que la píldora se va a grabar, luego la compartiremos en YouTube, estará accesible a través de la intranet de la web, de la cual todos vosotros quienes tenéis claves de acceso pues podéis acceder a descargar la documentación de las diversas píldoras formativas. Y también, para agilidad de la presentación, pues las preguntas las dejaremos al final, de tal manera que si se genera debate con alguna de las preguntas, pues que no interrumpa la presentación de Susana. Entonces, si tenéis preguntas, las podéis ir dejando por el chat, o si no, apuntarlas y dejarlas hasta el final, donde habrá un periodo de tiempo para preguntas. Bueno, dicho esto, Susana, te dejo la palabra a ti. Buenos días, muchas gracias, Julieta, y muchísimas gracias a REGIC por brindarme la oportunidad de impartir una formación tan bonita como esta. Sí que quería anticipar que lamentablemente no tengo la fórmula mágica para deciros cómo tenemos que publicar en revistas de impacto y obtener todo el éxito del mundo en la carrera investigadora. Pero voy a procurar daros una serie de pautas, consejos y recursos que hay que tener en cuenta a la hora de incubar un artículo, elegir diferenciar bien entre los autores, los colaboradores, seleccionar la revista, el momento de interactuar con el editor y naturalmente todo lo que tiene que ver con la elaboración del artículo. Como no podría ser de otra manera, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una revista de impacto? En los años 60, el gran magnífico Eugene Garfield desarrolló el factor de impacto y el gran conocido JCR, que en origen el JCR era utilizado por los bibliotecarios para saber qué revistas se utilizaban más en las bibliotecas y así poder establecer las suscripciones, porque el JCR naturalmente se consultaba en papel. Y todo esto ha ido evolucionando a un sistema de evaluación que es notable, pero a día de hoy es insuficiente con las nuevas tendencias. Y el JCR ha ido evolucionando con la gran base de datos que conocemos, primero la Easy Web of Knowledge, después la Complot Thomson Reuters y lo que hoy conocemos como la Web of Science. El factor de impacto se ha ido concibiendo durante todos estos años como un indicador de competitividad. Y es que en el sistema de evaluación hemos impuesto que los investigadores tienen que aspirar y necesitan publicar esta producción científica en este tipo de revistas, porque es así como se les está evaluando. Y además la competición es global, porque no solo competimos con nuestros pares de nuestro entorno más cercano, sino con investigadores de todo el mundo. Y al fin y al cabo esto les proporciona a los editores el disponer de un as en la manga, porque cada vez más se envían más papers a estas revistas, los editores tienen más capacidad de seleccionar lo que consideran
buenos artículos para incorporarlos a su revista, y todos estos artículos, las veces que se citan, etcétera, etcétera, influye en el impacto y la visibilidad tanto de los trabajos como de las revistas. Pero que si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que el factor de impacto tiene una serie de limitaciones bastante importantes. Por ejemplo, y es que siempre tiene en cuenta las citas esperadas y varía según la ventana de citación y la disciplina científica. Es muy sensible al número y al tipo de documentos que se incorporan en cada uno de los números de una revista. Puede ser manipulado por parte de los editores, porque, por ejemplo, en un proceso de evaluación, en determinadas ocasiones, o bien el editor o alguno de los revisores nos puede sugerir incorporar más bibliografía. En esta sugerencia tan sutil, lo que hay detrás es que echemos un vistazo a la revista e incorporemos citar en la bibliografía de nuestro trabajo papers de esa revista. De ahí el problema con las autocitas. El factor de impacto está compuesto por 3 decimales y desde un punto de vista estadístico no es nada acertado. Y además los cuartiles están basados en posiciones y no en los valores. No tenemos intervalos de confianza porque no es lo mismo ocupar las primeras posiciones del primer cuartil que las últimas posiciones del segundo cuartil. Además, no es un indicador que nos permita medir la trayectoria científica ni de un investigador, ni de un grupo de investigación, de un centro de investigación o de un sistema de I+D. Creo firmemente que utilizar el factor de impacto acumulado desde un punto de vista matemático y estadístico no es nada acertado, y creo que todos sabemos que existen convocatorias competitivas de la acción estratégica en salud donde se incorporan factores de corrección al factor de impacto acumulado igual o mayor a 20. Entonces, bueno, creo que tenemos que repensar un poco cómo estamos evaluando a los investigadores. Y es que lamentablemente cuando utilizamos la Web of Science nos limitamos únicamente a utilizar el factor de impacto, y estos son todos los indicadores o tipos de análisis bibliométricos o cienciométricos, depende de cómo los queráis denominar, que se pueden utilizar con esta gran herramienta, sin limitarnos, sin tener una visión tan simplista de observar solo cuál es el impacto del continente y no del contenido. Parece que esto es algo que está surgiendo ahora, esta nueva tendencia de la evaluación científica desde un punto de vista más holístico, donde no solo se tienen en cuenta los indicadores bibliométricos, es decir, la parte más cuantitativa, sino que se tiene que tener en cuenta también la parte más cualitativa. Ahora está en boca de todos, pero esto es algo que en el mundo de la bibliometría surgió en el año 2012 con la Declaración de San Francisco, donde ya se hacía una firme defensa de un uso responsable y razonable de los indicadores bibliométricos, y además teniendo en cuenta otra serie de elementos que son importantes en la carrera investigadora. La capacidad para obtener financiación, qué tipo de proyectos han realizado, qué es lo que han conseguido con esos proyectos, si han realizado estancias, es decir, lo que ahora todo el mundo habla de los currículums narrativos. A esta declaración se han adherido muchas instituciones a nivel internacional. En España podemos destacar, por supuesto, la Agencia Estatal de Investigación, Ikerbasc, ICREA, diferentes revistas de muchas disciplinas, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, la Fundación Calorina, la ETH de Zúrich, Novartis, asociaciones científicas, etcétera, etcétera. Entonces está claro que se está produciendo un cambio de paradigma en la manera de evaluar. Junto con esta declaración DORA, en el año 2015 se produjo el Manifiesto de Leiden, que fue iniciativa del grupo CVTS de la Universidad de Leiden, que es un grupo de bibliometría reconocido a nivel internacional, junto con Ingenio, donde también
se habla de la importancia de llevar a cabo evaluaciones científicas holísticas, teniendo en cuenta la parte más cuantitativa y más cualitativa. Este manifiesto está traducido a más de 10 idiomas, incluido el catalán, el gallego y el euskera y, por supuesto, el castellano. Iniciativas que están surgiendo al hilo de estas declaraciones, cambios en la manera de evaluar la ciencia. La Agencia Suiza de Ciencia en el año 2020 lanzó un test piloto para evaluar a los candidatos que se presentaban en el ámbito de la medicina y tener en cuenta el currículum de una manera más cualitativa. Es lo que se ha llamado el STICV. En el asesoramiento de este tipo de cambio de la manera de evaluar han contado con el apoyo del CVTS y, por supuesto, el debate de toda la comunidad investigadora en este país, y podemos decir que esto es ya una realidad y esta agencia está implementando ya currículums más narrativos, donde ya no solo se va a tener en cuenta, es más, se indica en este artículo científico que en raras ocasiones se va a tener solo en cuenta el factor de impacto o los indicadores relativos a las revistas. Esto no significa que haya que dejar de publicar en este tipo de revistas, ni mucho menos, pero sí que tenemos que tener en cuenta en que estamos en un momento de transición y que tenemos que empezar a poner en valor otra serie de indicadores y de actividades que realizan los investigadores para poder evaluarlos. Otras agencias que se han unido a este tipo de iniciativas, pues aquí las podéis ver, en Estados Unidos, en los Países Bajos, el Reino Unido e incluso Irlanda. Y un ejemplo bien claro es la agencia estatal que se adhirió a DORA el año pasado, y en la convocatoria de centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu ya ha eliminado los investigadores garantes que se calculaban a partir del factor de impacto normalizado según los Essential Indicators que proporcionaba la Web of Science, y ya se tiene en cuenta un currículum más narrativo, con lo cual esto es posible, y creo que agencias como la NECA, la CNI y el Instituto de Salud Carlos III pueden empezar a incorporar estos modelos de evaluación más holísticos en sus instrumentos de financiación. Porque al final lo que hemos conseguido en estos años es que publicamos en revistas de impacto porque es importante publicar un artículo en Nature, pero no observar el comportamiento de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, tenemos que redefinir cómo medimos el éxito científico. Después de todo este alegato, que creo que era necesario antes de empezar a hablar de por qué hay que publicar en revistas de impacto y qué consejos son los adecuados, sí que es verdad que siempre nos enfrentamos a una serie de resistencias, excusas e incluso lágrimas para no subirnos a esta rueda. Y básicamente es que, bueno, pues estamos copados con la asistencia o incluso con la docencia. Yo no tengo tiempo para publicar, solo quiero ir a congresos. Los tiempos de evaluación de las revistas son eternos, o mi investigación tiene un ámbito más local. También culpamos a las direcciones científicas o a los vicerrectorados de investigación porque establecen una serie de políticas donde solo hablan de excelencia, y cómo no, pues al final incluso hasta la pandemia se ha convertido en una excusa, y detrás de esto hay un miedo al fracaso, porque publicar es un aprender haciendo, y todos esos rechazos de trabajos nos permiten ir mejorando en el proceso de publicación de artículos. Y los llantos al final es echarle siempre la culpa a los otros,
porque no me han dado el sexenio, porque no consigo la acreditación, porque los criterios de las agencias de evaluación son una estafa, o incluso damos la razón al gran Isidro Aguillo diciendo que el factor de impacto es perverso, que en realidad lo es, pero no es el culpable de todos nuestros fracasos. La realidad es que los gestores, el sistema de evaluación, os imponemos, los decisores, os imponemos a los investigadores el recorrer una senda cada vez más escarpada, donde tenéis que asistir, tenéis que investigar, tenéis que dar docencia, tenéis que gestionar, tenéis que cuidar vuestra vida personal y quizás no ponemos a vuestra disposición todos los recursos necesarios para poder ayudaros en este proceso. Así que lo que tenemos que intentar hacer es cambiar el enfoque, nuestra estrategia y los temas. Por supuesto que el sistema de evaluación no es perfecto, pero es mejor militar por el cambio dentro del sistema que hacerlo desde fuera. Hay que adaptarse a lo que hay, aceptar las reglas del juego aunque no nos parezcan justas. Es mejor publicar menos, pero en este caso, en mejores revistas y también trabajos con mejores contenidos. Hay que buscar los problemas más relevantes del área, ir a la punta de lanza, salir de la zona de confort, hacer cosas nuevas y no publicar lo que publica todo el mundo. Sé que esto es difícil, pero si tiramos de datos bibliométricos, en España hay un 45% de la producción científica que nunca ha recibido una cita, aunque esté publicado en revistas incluidas en Scopus y en la Web of Science. Entonces esto nos tendríamos que pensar qué es lo que estamos publicando, porque en realidad no está teniendo ningún tipo de visibilidad y de impacto en la comunidad científica. Aquí ya entramos directamente en la fase de incubación del artículo. Y quizá después de tener la idea y tomar la iniciativa de que vamos a publicar, tenemos que decidir quiénes van a ser autores de este artículo, qué posiciones van a ocupar y quiénes van a actuar como colaboradores. La ciencia se construye en colaboración y mejor en colaboración internacional, porque aquellos artículos que están firmados internacionalmente reciben más citas y el número de autores aumenta las posibilidades de aceptación de este trabajo en una revista. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Esto no significa que debamos de publicar siempre en colaboración internacional, pero sí que tenemos que aprovechar las redes que tenemos y que tejemos en congresos, en estancias, en los ciber, en redes internacionales para tender a publicar con nuestros colegas de otros países. Aquí es importante tener en cuenta quién va a firmar el artículo y qué posiciones va a ocupar. Como sabéis, en diferentes procesos de evaluación de la ANECA, la CNA y la Acción Estratégica en Salud, se tienen en cuenta las posiciones que se ocupan, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que evitar inflar de autores un artículo, porque un número elevado de autores en determinados procesos de evaluación va en nuestro detrimento, porque se puede pensar que no todos los autores han trabajado de manera activa en ese artículo. Pero también hay que tener en cuenta la disciplina, porque, por ejemplo, en el ámbito de la física, cuando se trabaja en estudios en colisionadores de hadrones, se tiene en cuenta absolutamente todas las personas que han trabajado en ese experimento. Y nos podemos encontrar artículos firmados hasta por 1000 personas. Y otra nueva tendencia que está surgiendo es la autoría conjunta en consorcios. Y esto es algo que cada vez está más presente y los sistemas de evaluación lo tienen que tener en cuenta, porque ahí no es un quién y dónde, sino es un conjunto de
de personas que han trabajado de manera conjunta. La Asociación Internacional de Editores de Revistas de Medicina establece cuáles son los criterios para ser autor y cuáles son los criterios para no serlo. Creo que todos tenemos claro qué criterios son para tener autor, así que vamos a destacar cuáles son los que para no serlo. Aquellas personas que nos asisten de manera técnica o en la redacción, que revisan el artículo, que nos echan una mano con el estilo, con la ortografía, los directores del grupo, del departamento, vamos a decir las cabezas pensantes del ecosistema en el que estamos, pero que no han aportado de manera intelectual nada a este trabajo. Por supuesto que tampoco las entidades financiadoras o incluso aquellas personas que solo nos han ayudado en la recopilación de los datos. Porque lo que tenemos que evitar siempre es a los tramposos. Y es que cada vez más se publican más artículos de personas que, bueno, pues intentan estudiar un poco el comportamiento de la autoría y la capacidad de obtener financiación. Y en este artículo muy curioso, publicado en el año 2018 en la revista Nature, una serie de investigadores llevaron a cabo una encuesta porque observaron que había investigadores que publicaban un artículo cada 15 días. Y les llamó muchísimo, cada 5 días, y les llamó muchísimo la atención este comportamiento. Y las respuestas, las podéis ver en el artículo, eran tan llamativas como que amaban la ciencia y estaban dispuestos a renunciar a cuidar a su familia, incluso a descansar, con tal de seguir contribuyendo a su campo científico. Naturalmente que todos sabemos que esto es insostenible. Al final son autores honorarios que no realizan ningún tipo de contribución intelectual al artículo, pero que finalmente aparecen como autores y eso contabiliza en su currículum. También se ha observado que estos investigadores honorarios, como aparecen en tantos artículos, luego tienen más capacidad para captar financiación. Por eso creo que desde un primer momento hay que dejar bien claro quiénes van a ser los autores y qué posiciones vamos a ocupar, porque hay que evitar, pues eso, a los autores fantasmas, que en determinadas ocasiones podemos ser víctimas, pero podemos ser víctimas pasivas, porque bueno, no hacemos nada y lo aceptamos. Pero también podemos ser víctimas por consentimiento, porque no nos queremos enfrentar al sistema o porque nos resignamos, incluso porque somos cómplices. Y esto hay que dejarlo siempre claro desde el principio, para evitar malos entendidos a lo largo de la elaboración del artículo. Y sí que es cierto que la teoría es que el primer autor tiene que ser aquel que ha jugado un papel muy relevante a la hora de concebir el trabajo, de planificarlo y lidera toda la ejecución en las diferentes fases. La concepción de la idea, el análisis de datos, el establecimiento de una metodología, la búsqueda de bibliografía, la redacción e incluso la interactuación con el editor en el proceso de evaluación. Y el último autor es aquel que revisa de manera crítica todo el artículo y finalmente decide que está listo para enviar. Porque a toda costa tenemos que evitar convertir nuestros artículos en una lista infinita de autores donde por cariño hemos incluido a personas, pero nadie en realidad ha contribuido de manera significativa a la elaboración del mismo. Para tratar de evitar esto, las revistas científicas están desarrollando cada vez más una serie de buenas prácticas y es incorporar durante el proceso de evaluación, cuando se envía el artículo a evaluar, el identificar, describir, contar qué es lo que han hecho cada uno de los autores. Por ejemplo, esto es algo que en la evaluación de los sexenios de investigación se tiene en cuenta.
el rol que ha jugado cada uno de los autores. Pero las revistas cada vez lo van incorporando más. Incluso podemos hacer como estos investigadores noruegos que hicieron una competición de quién cogía más setas y a partir de ahí se decidió el orden de los autores. Y como os he dicho, según la disciplina, puede haber un número medio de autores más elevado o menos elevado. Entonces, ¿dónde podemos saber el número medio de autores? De, por ejemplo, los artículos que están indizados en la Web of Science. Pues, por ejemplo, el IUNE, que es un observatorio de la actividad investigadora de las universidades españolas, que lo elabora la Carlos III, la Universidad Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid, anualmente incorpora este tipo de indicadores por cada una de las disciplinas científicas que están incluidas en la Web of Science. También ha ido evolucionando la figura del corresponding author. Y este es un artículo que he encontrado prácticamente hace unos días, donde, bueno, en la base de datos de Scopus hay ahora mismo 1,7 millones de corresponding author frente a los 500.000 que había hace 20 años, con lo cual otra vez el sistema de evaluación fuerza a incorporar determinadas figuras en el proceso de publicación. Una vez que ya hemos decidido quién va a firmar, es importante siempre tener presente la importancia de firmar bien. Si te apellidas Sánchez Gil, más vale que lo unas con un guión y que siempre firmes igual, porque hay muchísimas personas que tienen estos apellidos. Pero si tu apellido es más singular, puedes reducir el segundo apellido. Pero creo que la mejor manera de firmar siempre bien y que no haya errores a la hora de identificar producción científica de manera errónea es utilizando los identificadores de autor. La Web of Science tiene el suyo, Scopus tiene el suyo, pero creo que el más apropiado es ORCID, porque vale para todas las bases de datos y en el caso de la Web of Science podemos hacer una búsqueda con nuestro ORCID y ya no solo saber cuál es nuestra producción científica, sino nuestros indicadores bibliométricos en ese momento, una foto fija real. Y por supuesto que hay que tener en cuenta también el perfil de Google, porque mide y obtiene citas de otras fuentes que aunque se solapan con las de la WOS y Scopus, pero también puede complementar la visibilidad y nuestro impacto. Pero ya no solo es importante poner bien nuestro nombre, sino también el de la institución o el de las instituciones de las que formamos parte. En el caso de las universidades se firma departamento, facultad e institución. En el caso de los hospitales habría que firmar como unidad o bien servicio, el centro, y si se forma parte de un instituto, pues la política de firma que tenga esa institución. También conviene saber que hay identificadores de firma como ROR para las instituciones y así resulta más fácil recuperar toda la producción científica que está asociada a nuestra institución. Y todo esto es porque de alguna manera tenemos que trabajar nuestra marca personal, el marketing digital o la identidad digital. Disponer de un perfil en Google al que le vinculamos nuestro ORCID y sabemos qué indicadores bibliométricos nos da Google, utilizar las redes sociales, bien sean científicas o más genéricas como sean Twitter o profesionales como LinkedIn, incluso Dimensions, que nos proporciona citas almétricas, o Excite, que es un complemento que podemos utilizar en Firefox para saber ya no solo si nos están citando o no, sino qué tipo de cita. Es decir, si es una cita donde
están diciendo que nuestro trabajo es adecuado o están poniendo en tela de juicio la investigación que hemos realizado. Pero esto es importante en el mundo en el que nos encontramos ahora y está muy vinculado a toda la cuestión de Open Science. Tenemos que trabajar más nuestra marca personal y dejarnos notar en las redes sociales, compartir nuestros trabajos porque llegaremos a más gente y recibiremos más citas en las bases de datos tradicionales y en otras más alternativas o más emergentes. Una vez ya hemos decidido quién va a firmar el artículo, pues tendremos que empezar a pensar a qué revista vamos a enviar el trabajo. Los principales criterios es, por supuesto, la cobertura temática. Naturalmente, el prestigio nos viene dado por los requisitos de los procesos de evaluación. Habría que tener en cuenta también los plazos de evaluación y de publicación de la revista, porque hay veces que nos llevamos una sorpresa y enviamos un artículo a una revista y es una revista anual y tardan un año en publicarlo. Y en determinados procesos de evaluación, el online first no se tiene en cuenta como un artículo formalmente publicado. Por supuesto, en qué bases de datos está indizada la revista y los costes de publicación. En este caso, pues bueno, el acceso abierto es un coste añadido o el exceso de páginas o gráficos muy potentes. También podemos ir directamente a la revista y antes de enviar el trabajo tenemos que consultar la cobertura temática de la revista, porque a nadie nos gustaría que el editor nos enviase una carta diciéndonos que agradece mucho el envío de nuestro trabajo, pero que poco o nada tiene que ver con la cobertura temática de su revista. Otra forma de buscar, identificar revistas es hacer una búsqueda en PubMed por diferentes términos y ahí podemos saber, pues bueno, pues en este caso las que he identificado están en PubMed pero no están en Medline y si no están en Medline no están en la Web of Science. Entonces también es una manera de ir cribando, vamos a decir, muy entre comillas, la calidad de la revista. Podemos consultar también la Master Journal List de la Web of Science y aquí ya nos dice en qué índices de la Web of Science están incluidos. Incluso directamente podemos consultar el JCR y sabemos que esta revista está incluida en qué revistas de un topic determinado están incluidos en el JCR y cuáles son sus diferentes indicadores bibliométricos, no solo el factor de impacto, porque a lo mejor estamos muy interesados en publicar en una revista que sea Gold desde un punto de vista del acceso abierto. Entonces habría que mirar qué porcentaje de artículos se publican en este formato, por ejemplo, o las citas que reciben. También lo podemos consultar en el Estimable Journal Rank, que como sabéis es el índice que se basa en las revistas incluidas en Scopus. E incluso podemos utilizar otra serie de directorios, uno que tiene el Sevier y otro desarrollado por un grupo de bibliometría de la Universidad de Barcelona, MIAR, donde podemos consultar todas las revistas que lo van actualizando anualmente, hacen un gran esfuerzo y además indican todas las bases de datos, directorios, bases de datos especializados e índices de gradación de calidad de las revistas en los que están incluidos. Y puesto que el sistema por ahora nos obliga a publicar en revistas con un alto factor de impacto, pues tenemos que intentar evitar revistas con un factor de impacto negativo, porque no sabemos qué valores tendrá el JCR al año siguiente. Y si al año siguiente es cuando nosotros publicamos ese artículo, nuestro JCR de referencia será ese. Entonces hay que tener en cuenta esta serie de tendencias. Incluso también
en qué categorías está incorporada esta revista, y ya no solo el cuartil, sino la posición que ocupa dentro del cuartil. Porque no es lo mismo estar muy arriba del cuartil 1 que prácticamente estar en el 1 pero rozando el 2. De ahí la necesidad de que el tema de los cuartiles tendría que tener intervalos de confianza y una serie de valores, y no solo estas posiciones basadas en el factor de impacto. Los tiempos de la revista, ya lo hemos comentado. Cada vez más las revistas van incorporando en sus páginas web cuándo se ha recibido el artículo, cuándo se ha aceptado. Hay veces que incluyen el online first y finalmente cuándo ha sido incorporado de manera formal a un volumen y a un número de revista. Esto es importante porque cuando el artículo esté publicado influye en qué méritos podemos incorporar en nuestro currículum. Y no es lo mismo una revista mensual o semestral que, por supuesto, aquellas que son anuales. En la identificación de las revistas tenemos que tener muy presente a las revistas depredadoras. Empezaron a surgir no hace mucho, pero la verdad es que ahora mismo hay una eclosión y sus estafas son evidentes y cada vez son más notables, porque por ejemplo existe una editorial india que se llama Omix, que en los últimos años ha publicado cerca de 70.000 trabajos con una ausencia total de revisión por pares. Y lo peor de todo es que estos investigadores no saben que sus trabajos están completamente secuestrados y su prestigio como investigadores se ha visto cuestionado por publicar en este tipo de revistas. Ejemplos hay muchísimos, aquí os pongo algunos de cómo inflan indicadores o incluyen índices de gradación. Esto es un ejemplo que vi hace poco y me llamó la atención, esta enorme revista de ciencias médicas, pero quizá lo más grave es lo que le ha ocurrido a este investigador de la Universidad de Nebraska, y es que esta revista Walsh Medical Media ha suplantado su identidad, y si buscamos a este investigador en su currículum no dice que sea el editor de esta revista, y él se siente completamente frustrado porque no sabe cómo salir de esta situación. Así que diferentes bibliotecas, universidades e iniciativas están surgiendo para identificar este tipo de revistas y crear bases de datos con revistas identificadas como depredadoras. Este es un ejemplo muy bueno de la biblioteca de la Universidad de Lieja en Bélgica, donde podemos hacer una búsqueda de la revista y nos indica si es depredadora o no, y finalmente, si lo es, incorporarla a una lista de este tipo de revistas. Stop Predatory Journals también es un claro ejemplo, donde no solo además hablamos de revistas, sino también de editores y de falsas métricas. La Universidad de Cambridge también ha establecido sus propios consejos, y además tiene un vídeo muy ilustrativo de cómo identificar estas revistas. Y es que estas revistas son muy cambiantes, porque registran el ISSN, la base de datos del ISSN, nos avasallan con correos electrónicos, hay gente que siempre pincha, luego se identifica como predatory, desaparece, pero vuelven a generar otra. Casi que se diría que es un poco, bueno, pues como la mala hierba, que la cortas, pero continúa saliendo. Otro ejemplo claro de dónde ver más revistas depredadoras es este recurso, y ya os digo que todo esto está alimentado ya no solo por documentalistas, bibliotecarios, bibliómetras, llamadnos como queráis, sino también por editores y por investigadores que están bastante preocupados con este tema. Más recursos donde identificar a una revista que sea depredadora o que tenemos sospechas y queremos verificar si efectivamente es una revista válida o no. Por supuesto que esto también lo podemos utilizar con editores de libros.
y creo que siempre es interesante acostumbrarse a de vez en cuando leer Nature, todas las colecciones que tiene de la carrera investigadora, de revistas, de peer review, del currículum, porque se encuentran muy buenos artículos donde poder saber más sobre este tema. Y si os gustan las redes sociales, pues ahí tenéis dos, uno a nivel nacional, como es Bibliometra Furiosa, y otro a nivel internacional, como Predatory Journals, que hacen un gran esfuerzo por identificar este tipo de publicaciones. Otro artículo que he encontrado hace poco es acerca de los congresos que existen también pues de editoras, de editoriales depredadoras. Y en este artículo, pues al final lo que dicen es que estos congresos tienden a celebrarse en ciudades o en países que están en el top de los destinos turísticos, pero por supuesto que nada tiene que ver con un congreso científico propiamente dicho. Cuando ya hemos seleccionado la revista, es muy importante tener en cuenta las normas para los autores. Desde un primer momento nos tenemos que familiarizar con las normas que establece la revista. Y cuanto antes incorporemos ese estilo y esas normas al borrador que vamos a ir construyendo, se evitarán errores y prisas de última hora para adaptarlo. Aquí os he puesto un poco pues, los aspectos más esenciales que hay que tener en cuenta. Y como os digo, es mejor desde un primer momento incorporarlo y ir chequeando que se van cumpliendo estas normas, porque a nadie nos gustaría que nos devolvieran un artículo, que no aceptasen un artículo porque no hemos respetado o no hemos revisado de manera concienzuda las normas de la revista. El idioma también es importante. Hay que cuidar el inglés. En los equipos no todo el mundo maneja un segundo idioma de manera fluida, con lo cual hay que apoyarse en aquellas personas que lo controlan y diferenciar bien si vamos a escribir en un inglés más americano o más británico. Incluso tener en cuenta costes a la hora de, bueno, pues si necesitamos apoyo en la traducción, en el estilo, pero hay que utilizar también un lenguaje normalizado. Decirle a ese colega, a esa compañera que controla el inglés, que lo revise para ver que toda la terminología y el estilo está correctamente redactado. Además, hay una serie de guías que están publicadas para bueno, pues publicar artículos en inglés para aquellos que no somos, venimos más del ámbito más latino y el inglés no es nuestra lengua materna. Con la redacción ya nos metemos de lleno en la elaboración del artículo. Y es que redactar bien y escribir bien es muy difícil. El proceso de escritura científica es un proceso iterativo y poco a poco vamos perfilando el trabajo desde ese borrador inicial hasta la versión final que vamos a enviar al editor. Y aunque el trabajo sea elaborado por varios investigadores, creo que lo más aconsejable es que sea una persona la que lo redacta para no abusar de las manos redactoras e intentar duplicar mensajes fuerza o romper con el estilo de redacción o no reforzar lo suficiente aquellas ideas principales del artículo. No hay que romper la lógica del discurso. Entonces aquí también nos tenemos que apoyar en esa persona del grupo que siempre le decimos, es que tú redactas muy bien. Aquí tenéis más referencias bibliográficas con consejos que están incorporados en esta presentación para reescribir artículos de manera correcta o como si fuerais una persona que va a recibir el premio Nobel, y creo que todos estos tips hay que tenerlos en cuenta.
A la hora de elaborar la bibliografía, disculpad, tenemos que tener en cuenta que sean relevantes, que estén fundamentadas, que sean de primera mano. No sirve citar, por ejemplo, en el ámbito de la bibliometría se tiende a citar siempre a Eugene Garfield y la mitad de las personas que lo hemos citado nos ha costado muchísimo poder acceder a ese artículo que en el año 58 publicó Eugene. Entonces hay que tenerlas de primera mano y son un reflejo de la manera en la que nosotros controlamos nuestra disciplina, el cómo estamos al día, con lo cual hay que hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y después poder separar aquello que es relevante de lo que no. Como os digo, tenemos que ser exhaustivos. Y es que es muy probable que quien nos revisa el trabajo haya publicado sobre ese tema y a lo mejor le agrada que le hayamos citado, porque eso significa que hemos sido exhaustivos. Incluso hay veces que no queremos citar a nuestros competidores, pero es que hay que citarlos, porque si han hecho algo relevante debemos de citarlos. Y por supuesto hay que evitar publicaciones, pues bueno, vamos a decir exóticas, de revistas completamente desconocidas, de investigadores completamente desconocidos, para, bueno, restar credibilidad a nuestra investigación. Y además es que las citas nos demostramos que estamos al día, no tenemos que... Debemos autocitarnos, porque en ocasiones, si hemos abierto un frente de investigación, son pocas las personas las que están realizando una investigación similar a la nuestra, pero no tenemos que abusar de las autocitas. Tampoco tenemos que abusar de citar trabajos presentados en congresos, a no ser que no haya nada más publicado en forma de artículo o incluso de libro y sea algo muy novedoso. Es muy importante respetar el estilo bibliográfico que nos impone la revista. Hay muchos recursos para elaborar una bibliografía de manera correcta y sentarla en el texto y elaborar la bibliografía. Si no se conocen, podemos hablar con los bibliotecarios de nuestro centro y nos ayudarán. Por ejemplo, Crocsite es un buen recurso en el que incorporamos el DOI de un artículo y nos saca la cita en el estilo bibliográfico que necesitemos. Por ejemplo, algo que es interesante es saber el número medio de referencias que se incorporan en los artículos en una revista, según la disciplina. Pues si consultamos el Journal Citation Reports y bajamos mucho más abajo de donde están los cuartiles y el factor de impacto, encontraremos el ratio de referencias bibliográficas de esa revista, bien sea para los artículos, los reviews, todos los tipos de documentos o combinados. Por supuesto que esto también lo podemos consultar en el estimado Journal Rank. Y aquí os dejo más recursos para localizar bibliografía, para localizar más revistas, para localizar citas interesantes a partir de esa bibliografía que habéis localizado y, como no, siempre pues acercaos a la biblioteca, hablad con vuestros colegas, consultar los repositorios para saber todo lo que está a vuestro alcance. Es importante visualizar y representar bien la información. Las ventajas es que otorgamos más claridad al texto, al lector le situamos en un contexto, nos permite comparar variables, observar las tendencias e incluso llegar a identificar errores, aunque sean gráficos que luego no vayamos a incorporar al artículo, pero que de manera textual nos cuesta más identificar este tipo de errores. Es importante, creo que esto es obvio, hay que dedicarle tiempo al diseño de las tablas y de los gráficos, utilizar un lenguaje
normalizado, usar un buen uso, disculpa la redundancia, de los tonos y de los colores, evitar los colores muy llamativos. Y además tenemos que tener en cuenta que cuando alguien busca bibliografía, lo primero que hace es leer el título, luego va al resumen y después mira las figuras y después mira las conclusiones, y si hay algo que le ha llamado la atención, quizá ya lea nuestro artículo, pero tampoco tenemos que abusar de las imágenes, porque no siempre significan más resultados. Quiero decir, lo que hemos incorporado en una tabla no hay que repetirlo en un gráfico, y por supuesto tampoco en el texto. En el texto tenemos que reforzar las ideas fuerza. En este sentido, siempre es interesante ser creativos. Contar con un paquete estadístico, dominarlo, o contar con programas que nos permiten visualizar la información de una manera más gráfica si cabe. El resumen y las palabras clave, prácticamente aquí ya estamos llegando al final de la elaboración del artículo. Este es uno de los apartados más importantes del artículo porque, como ya os he dicho, el resumen es uno de los apartados más leídos después del título, y no es interesante que lo dejemos para el final, porque la estructura del resumen tiene que ser un reflejo de nuestro trabajo y de las aportaciones esenciales. Lo más sensato sería hacer un resumen muy sintetizado de nuestro trabajo, donde hablamos, comentamos la introducción, qué variables hemos analizado, la metodología, el marco teórico, qué análisis hemos llevado a cabo, qué resultados hemos obtenido y cuál es la proyección a futuro. Y a partir de ese esquema sintetizado, elaborar el resumen, porque es muy importante este elemento, porque es lo primero que va a predisponer al evaluador a la hora de seguir leyendo nuestro trabajo. Las palabras clave son las unidades de información con las que se pueden localizar nuestros artículos. Entonces tenemos que repetir las palabras clave del título y las que hemos incorporado en el resumen, y en determinados casos pues utilizar un tesauro o terminología normalizada. Antes de enviar el trabajo, a lo mejor nos interesa que algún colega revise nuestro artículo, pero no es interesante pedirle que nos revise todo el trabajo. Lo interesante es que sean revisiones fragmentadas. Por ejemplo, si hemos llevado a cabo una prueba estadística, que es la primera vez que realizamos, y no estamos seguros de haberla realizado de manera apropiada o haber interpretado bien sus resultados, lo interesante sería que a una persona que controle esa prueba estadística, decirle que lo revise. O incluso alguna persona que sabemos que redacta muy bien, que revise el estilo de redacción, porque a lo mejor se cuestiona cosas que nosotros creemos que son obvias y nos ayudará a clarificar. Antes de enviar, también hay que tener en cuenta los agradecimientos que se incorporan en el artículo. Aquí nos tenemos que acordar de aquellas personas que nos han ayudado y han colaborado en el trabajo, pero que no son autores. Entonces, en el apartado agradecimientos incorporaríamos una frase para agradecer el compromiso y el trabajo de esa persona o de esas personas que nos han ayudado en este proceso. Por supuesto que también cada vez más hay que incorporar a las entidades financiadoras, y no solo porque todo lo que ahora se publique y sea financiado de manera pública tenga que ser publicado en acceso abierto e incorporar la referencia, sino que también para los analistas es una manera de saber qué resultados directos tiene un programa de investigación determinado, como puede ser en este caso el ERC. La cover letter. Este es casi el último paso antes de enviar el artículo. El lenguaje tiene que ser más informal. Presentamos
ponemos el título del trabajo, los autores, cuáles han sido nuestros objetivos básicos, reiteramos que es una investigación original, que aporta a la revista y a la disciplina, por supuesto que, que está sin publicar y que no ha sido enviado a ninguna revista, e incluso se puede hacer una propuesta de revisores e incluso de no revisores para el trabajo. Aquí, como os digo, el lenguaje es un poquito más informal, nos dirigimos de manera personal y no tiene que ser muy extenso. Con 2 o 3 párrafos es suficiente y, por supuesto, no copiéis el resumen del trabajo en esta carta. Aquí os dejo ejemplos claros de cartas enviadas a editores de revistas. Con los datos y material complementario, que esto cada vez se utiliza más por el tema de la Open Science. Hay multitud de repositorios en los que podemos incluir estos datos complementarios que apoyan nuestra investigación, añaden valor a nuestro trabajo. Aquí os he puesto algunos recursos, unos más específicos del ámbito de la biomedicina y otros más generalistas, pero nos sirven al final para compartir y localizar información. En la práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Si tenemos material complementario en el repositorio de nuestra institución, podemos subir este material complementario, el repositorio genera una URI, que es una URL permanente, y este enlace lo podemos incorporar al anexo de nuestro artículo. Y ya tenemos una manera de poder enlazar este material complementario. Antes del envío, hay que hacer un repaso final del título, del resumen, de las palabras clave, ver que cumplimos de manera estricta todas las normas que nos ha impuesto la revista para el envío del artículo. La lectura tiene que ser activa y crítica por parte de todos, y el que actúa de corresponding autor o el que va en última posición es el que al final da el visto bueno de que el artículo está listo para enviar. Y por supuesto hay que revisar que todos los autores han firmado de manera correcta tanto su nombre como la institución o las instituciones de las que forman parte. Es importante enviar el artículo a una sola revista y todos los que han participado en el trabajo tienen que estar de acuerdo en enviar este trabajo a esta revista. Y una vez que se ha decidido quién va a actuar de corresponding, esa persona va a ser quien a partir de ahora interactúe con el editor y con el resto de los autores a lo largo del proceso de evaluación. Una vez ya lo hemos enviado, nos enfrentamos al proceso de peer review, que bueno, es un sistema de evaluación que tiene muchas limitaciones, pero creo que hemos sabido aplicarlo con éxito, tiene muchísimas mejoras y al final nos enfrentamos a nuestros pares y nuestros pares deciden si nuestro trabajo finalmente será publicado o no. No voy a entrar a valorar los diferentes tipos de peer review, pero sí que quería mencionar esta iniciativa del Open Peer Review, donde los autores y los revisores se conocen y los comentarios casi que son públicos. Y por ejemplo, la revista Nature cada vez más lo está incorporando a su revista y a las diferentes revistas que tiene este grupo, y creo que es mucho más enriquecedor y hace que tanto los evaluados como los que evalúan intenten hacer las cosas mejor si cabe. También existen unas guías elaboradas por COPE para poder identificar artículos que deberían de ser retractados. Es muy difícil identificar este tipo de artículos o saber si ha habido plagios o la investigación se ha llevado a cabo sin tener en cuenta una serie de aspectos éticos, pero creo que tanto los editores como los revisores deberían de tener en cuenta estas guías y para poder considerar
si una publicación debe ser retractada o no. A lo largo de este procedimiento, de este proceso interno de respuesta por parte de los editores, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que solo un autor se encarga de la respuesta, que tenemos que contestar en frío, tenemos que pensar en frío, tenemos que ser objetivos y tenemos que responder con puntualidad suiza, respetando siempre los tiempos que nos impone la revista. Una vez recibimos la respuesta, se la enviamos al resto del equipo, establecemos un proceso de reflexión y entre todos construimos las respuestas antes de volver a enviarle al editor. En cuanto a los principios o el estilo que tenemos que seguir, pues bueno, a los revisores, pues bueno, se responde de manera pormenorizada a cada uno de los comentarios que han ido haciendo cada uno de los revisores. Aunque algún revisor nos haya hecho un comentario feo o incluso subido de tono, no tenemos que entrar en ese juego. Nuestros argumentos tienen que ser convincentes, tienen que tener peso científico y tienen que estar bien razonados. Pero sí que es verdad que si pensamos que el revisor ha subido excesivamente el tono, se lo podemos transmitir al editor y solicitar una nueva evaluación, pero hay que tener presente que esto retrasa el proceso de publicación. Como ya has dicho, la manera de responder, pues bueno, pues en primer lugar tendríamos que los datos básicos de nuestro artículo, como el título, los autores, la fecha. Después indicarle al editor cuáles son los cambios que se han realizado en el trabajo y en último lugar ir respondiendo de manera pormenorizada a todos y cada uno de los comentarios de todos los revisores e indicando el párrafo, la línea y la página en la que se han incorporado esos cambios. Aquí tenéis más ejemplos de pues informes que va publicando Nature para poder mejorar este proceso de evaluación. Y por supuesto, cuando enviamos la carta con todas las respuestas, tenemos que agradecerle a los revisores su trabajo, aunque en el fondo sintamos que los revisores casi que nos han hundido la vida y la moral con los comentarios que nos han hecho. Una vez nos contesta el editor, pues bueno, nos pueden aceptar o rechazar el trabajo. Hay que aceptar la derrota. Un rechazo es un contratiempo, no lo tenemos que tomar como algo personal. Tenemos que pensar que este rechazo nos permite aprender y poder incorporar todos esos comentarios de los revisores a nuestro trabajo. Sí que es verdad que requiere elaborarlo de nuevo, pero implicará mejoras y lo enviaremos a otra revista, pero no merece la pena entrar en reclamaciones ni en peleas. Aquí tenéis un ejemplo de cuando nos rechazan un artículo por parte de la carta del editor. Y bueno, pues aquí un artículo que hace un poco hincapié en lo que os estoy diciendo, que cuando nos rechazan un artículo, están rechazando un artículo, pero que no nos están rechazando a nosotros. Entonces tenemos que saber destilar lo más objetivo de lo más subjetivo. No ha podido ser y tendremos que ver en qué no hemos hecho bien para que la próxima vez sí que sea posible. Pero si tenemos éxito y nos aceptan el trabajo, pues ahora tenemos que dar una serie de pasos más antes de que se publique, como firmar el contrato de copyright, los derechos que vamos a ceder, cuáles van a ser las condiciones de distribución de ese trabajo. Les tenemos que decir al resto de autores que revisen la prueba de imprenta del artículo antes de aceptar la versión definitiva y evitar errores que se mantendrán para siempre. Y este es un ejemplo de carta cuando por fin recibimos esa maravillosa respuesta que nos han aceptado el artículo. Como mensajes fuerza de esta presentación, me gustaría reiterar
que es importante tener buenos temas de investigación y que estén bien enfocados. Que si es necesario salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas, debemos de hacerlas. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la productividad nos va a penalizar la productividad, la capacidad de captar financiación, pero hay veces que esas apuestas son sensatas. Tenemos que conocer todos los métodos que existen en nuestra área, tener relación con grupos de investigación de otros países. Hay que ser pacientes. Sí que es verdad que no siempre se dispone de todo el tiempo del mundo para hacer las cosas de una manera concisa, clara y pulcra, porque, como os he dicho antes, hay que asistir, hay que dar clase, hay que gestionar, está la parte burocrática de la ciencia y además hay que publicar resultados. Tenemos que ser perseverantes ante los fracasos y creo que es un error que el sistema de evaluación haya impuesto a los investigadores esa presión por publicar y publicar y publicar, en el que se está observando que se publica mucho y hay un porcentaje muy elevado de la producción científica que nunca recibe una cita. Entonces, de alguna manera, tendríamos que repensar entre todos este afán de publicar por publicar. Y no es malo equivocarse, porque no es malo equivocarse, se aprende más de las malas experiencias que de las buenas, pero siempre es mejor aprender de los errores de los otros y no cometerlos todos nosotros. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo. Que sepáis que esta presentación es el fruto de trabajo de muchísimos años, que surgió en el año 2013 desde C3 Metrics, y en todos estos años esta presentación ha ido evolucionando y actualizándose para intentar cubrir las necesidades que van surgiendo. Que muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, duda o crítica, estaré encantada de oíros. Gracias, Susana. Creo que hay dos preguntas aquí en el chat. Una de Jesús González Lama, que dice: en los estudios multicéntricos nacionales o internacionales en los que se reclutan sujetos, participan muchos profesionales, ya que de otra forma es imposible conseguir la muestra necesaria. ¿Cómo se puede reflejar la aportación de todos estos profesionales si en la revista solo pueden aparecer 6 autores? Y además, excepto al primero, al último y al autor de correspondencia, apenas le puntúa para nada. Es muy complicado implicar a profesionales en estos estudios con el actual sistema de evolución. ¿Alguna sugerencia, ayuda para solucionar este problema? Gracias. A ver, como he dicho antes, la mera recopilación de datos serían colaboradores y aparecerían en los agradecimientos. Sí que es cierto que, bueno, puede parecer injusto, pero deberían de aparecer en los agradecimientos. Y en cuanto al número de autores, pues ya os digo, esto depende de la disciplina. Como os he dicho, en física, en ciencia de materiales, incluso en algunos ámbitos de la ingeniería, el número de autores puede ser muy, muy, muy elevado. Y sí que es cierto, y aquí siento ser tan crítica, pero tanto la NECA como el Instituto de Salud Carlos III está imponiendo una posición de firma cuando ya habéis visto que las revistas están incorporando, antes de evaluar un artículo, cuál es el rol que ha desempeñado cada uno de los autores. Y eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, ya no tanto la posición, sino estas buenas prácticas que están incorporando las revistas, porque si solo tenemos en cuenta el primero, el último y el corresponding, ¿qué pasa con aquellos artículos que están firmados en consorcios o en grupos de investigación? Pueden estar publicados en revistas tan potentes como Nature, New England Journal of Medicine, y como es un consorcio o un grupo de investigación,
estas dos agencias no iban a tener en cuenta la aportación. Entonces creo que habría que hacer una reflexión en conjunto entre todos de cómo podemos mejorar los procesos de evaluación. A ver, tenemos aquí otra pregunta, Ana Ponjuan, que te dice, bueno, en primer lugar que muchas gracias por tu charla, que no tiene claro de todo el concepto de revista depredadora. ¿Qué caracteriza a una revista depredadora? ¿Se puede asumir que las revistas de primer cuartil no son depredadoras? Muchas gracias. A ver, las características de una revista depredadora es, de repente, no sé a vosotros, a mí me pasó con una editorial, por ejemplo, al poco de presentar la tesis recibí un correo electrónico de una editorial que decía que estaba incluida en una serie de índices de graduación de editoriales y que querían publicar mi tesis. Y con los artículos ocurre lo mismo. Entonces, son enlaces que no tienen ningún tipo de recorrido, nos dicen que tienen un factor de impacto de 50 o de 100 y que están incluidos en una serie de productos, y luego a partir del ISSN, porque el ISSN es el elemento único que nos permite de manera unívoca localizar e identificar una revista. Si hacemos una búsqueda en Scopus, en la Web of Science, hay veces que aparecen, porque ojo, hay estudios bibliométricos que han visto que en Scopus y en la Web of Science hay incluidas revistas depredadoras. Son revistas que mutan con muchísima rapidez, pero si buscamos también al comité científico o al consejo editorial, no localizamos a nadie. Hay revistas depredadoras, el otro día localicé una y no recuerdo el nombre, donde el editor era un jugador del Manchester City de los años 80. Entonces, al final de lo que se trata es de buscar. Naturalmente que no todo el mundo tenemos que poder controlar estas fuentes. Por eso os digo, apoyaos en la biblioteca, en las personas que sabéis que controlan estos recursos, y si se os despierta la alarma, consultar todas estas guías, recursos que os he presentado para poder identificarlas. El patrón, que es muy difícil contactar con ellos, que no nos hablan nunca del proceso de revisión del artículo, no hay normas para los autores, y el formato de la página web responde a un formato casi hasta infantil, pero aún así hay muchos investigadores que terminan publicando en estas revistas y no son conscientes de que esa investigación ha sido literalmente secuestrada y ya no es un trabajo original y ya no lo podrán publicar en una revista que realmente cuente. Pero en el JCR y en el Estimago Journal Rank no hay incluidas revistas depredadoras. Vale, te traslado dos consultas de Francisco Ginal. Una dice, ¿sabes qué hay que hacer para adherirse al manifiesto DORA? Y la segunda es, ¿por qué la NECA sigue valorando fundamentalmente las publicaciones para valorar los sexenios de investigación si hay una tendencia hacia la evaluación holística? A ver, Dora, pues un ejemplo muy práctico. Es tan sencillo a nivel personal. Entras en Dora, te adhieres, firmas y ya estás adherido. A nivel institucional, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Ikerbasque, que es la agencia vasca de ciencia. Cuando se adhirió a esta iniciativa, pues surgió un debate en el patronato y en el comité científico de esta institución y pensaron que era sensato adherirse a DORA para incorporarlo en los procesos de evaluación de captación de recursos humanos que tiene Ikerbasque. Entonces, al final es lanzar la caña en nuestra institución y ver que es algo sensato, que cada vez más agencias internacionales y estatales se están adhiriendo a esto y que no podemos ir contracorriente. Esto no se trata de desterrar para siempre los indicadores bibliométricos, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta otros aspectos. ¿Qué hemos hecho hasta llegar a ese paper? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Dónde hemos estado investigando? No evaluar solo a las personas por el número de artículos y en qué revistas han publicado.
Y en cuanto a los sexenios, bueno, la filosofía de los sexenios es reconocimiento de 6 años de investigación a partir de la evaluación de 5 artículos o 5 capítulos de libro o 5 libros o 5 actas de congreso o patentes, depende de la disciplina. Pues al final es un sistema simplista que ha funcionado y que funciona, pero a día de hoy creo que ya es insuficiente el determinar que alguien tiene que tener reconocimiento desde un punto de vista de la investigación, porque en los últimos 6 años ha publicado 5 artículos en 5 revistas, en el primer cuartil o en el percentil o en el tercil, y no tener en cuenta otros aspectos. Como sabéis, igual Aneca ha dicho que se adhiere al manifiesto de Leiden, y en realidad no es así, porque no están llevando a cabo evaluaciones narrativas, como por ejemplo ya lleva a cabo la agencia estatal, pero es que el Carlos III tampoco se ha manifestado. Entonces al final esto tiene que ser un proceso de reflexión entre todos. Bueno, creo que no me he dejado nada. Tengo aquí, bueno, si alguien ve que la respuesta se deja algo, pues levantar la mano, ¿eh? Aquí te traslado una pregunta de María Alonso de Lesiñana, que dice que le ha ocurrido que una misma revista está clasificada como Q1 en WOS o en Simago, que no recuerda bien, y como Q2 en JCR para la misma categoría. Pregunta si hay alguna plataforma que sea más fiable que la otra. A ver, ambas plataformas son fiables. El Simago Journal Rank, los indicadores los obtiene a partir de todas las revistas que están incluidas en Scopus. Y el Journal Citation Reports a partir de todas aquellas que están incluidas en la Web of Science, que como sabéis, el caso de la Web of Science tiene más índices, el de libros, el de Proceedings, el Emerging y el Science, Social y el Arts. Desde un punto de vista bibliométrico estricto, cuando publicamos un artículo en el año 2019, nuestro JCR de referencia tiene que ser el del 2019, que paradójicamente se publica un año más tarde. Tenemos que tener presente ese JCR. Y si, por ejemplo, hay una revista que está clasificada en 2 categorías, cuando nosotros presentamos, bien sea para un sexenio, para una acreditación, en nuestro CVN, en el CVA, para la solicitud que se presenta para la acción estratégica en salud, habría que poner que, por ejemplo, la revista Physical Review Letters está clasificada en Physics Multidisciplinary y Physics Condensed Matter, e indicar el cuartil que ocupa en cada una de las disciplinas y la posición concreta. Y desde un punto de vista bibliométrico estricto, se tiene que tener en valor el cuartil más elevado, si está dentro de mi disciplina. Porque, por ejemplo, en el caso de los sexenios, te dicen que tienen que ser en revistas clasificadas en tu categoría, en los cuartiles de tu categoría. Pero no se puede hacer una visión genérica del JCR y decir que Nature, porque está en multidisciplinary, pues esa primera posición que mantiene desde hace muchísimos años no vale tanto como una revista que está clasificada en medicina. Y siempre, siempre, siempre tener en cuenta el JCR del año de publicación del artículo. No utilizar para producción científica del 17 valores de 2 años más tarde o de 2 años antes. Es importante. Esto es muy controvertido, la bibliometría es controvertida y es importante hacer un uso correcto de la bibliometría, porque si no lo único que conseguimos es que cada vez tengamos más detractores de la bibliometría. Vale. Y los dos son fiables, insisto. Paso a otra pregunta. Miriam Cruzado consulta, tengo una duda. La Unión Europea en Horizon Europe ha dejado de financiar el Open Access. Sin embargo, demanda que la investigación financiada por ellos sea publicada como Open Access.
La Unión Europea indica que el factor de impacto no es relevante para ellos. E incluso han sacado su propio journal de Open Access sin costo para la gente financiada por la Unión Europea. Si empieza a ser difícil conseguir financiación para pagar el Open Access de journals de alto impacto, y España en gran parte consigue su financiación de la Unión Europea, ¿cree que se adaptará al nuevo sistema? ¿Será más importante el H-Index? En muchos países, por ejemplo, UK, el Q y el D son completos desconocidos y solo se basan en el H-Index. A ver, la presentación no lo he dicho, pero parece que ahora se habla siempre de acceso abierto y el acceso abierto, se empezó a hablar de revistas en acceso abierto en el año 2006, la declaración de Budapest, lo que pasa que cada vez más esto está más presente. Y a mí como ciudadana me parece justo que los resultados científicos estén publicados en revistas en acceso abierto, porque como ciudadana puedo acceder a esos resultados. Porque si son revistas que están incluidas en Scopus o la Web of Science, tenemos que tener presente que en este caso FECIT paga una millonada al año para poder acceder a esas revistas. Aquí la cuestión es que ahora mismo estamos en un momento en el que están conviviendo dos sistemas de evaluación. Uno que se está empezando a quedar obsoleto y que tiene que empezar a incorporar otra serie de variables, porque la ciencia que hacemos ahora no es la misma que se hacía hace 30 años, ni cómo se comunica la ciencia, ni tampoco los instrumentos de financiación de los que disponemos. Con lo cual, esto poco a poco tiene que ir evolucionando. Pero, como es lógico, hay mucha resistencia al cambio. Y siempre hay algunas instituciones que toman la iniciativa y otras que se resisten. A mí me parece un error no financiar publicaciones en acceso abierto y creo que los diferentes instrumentos de financiación que hay a nivel estatal, internacional, autonómico e incluso las instituciones deberían intentar cubrir los costes de financiación, de publicación en abierto y poco a poco ir evolucionando a una publicación en abierta gratuita. Está por ver si estas revistas que está desarrollando la Comisión Europea pues van a cumplir con estos estándares de publicación. Ahora mismo, si yo fuera investigadora, procuraría publicar en revistas que cumplen con los estándares de las agencias que me van a evaluar, y si quiero que estén en abierto tengo dos vías: o bien publico en una revista en abierto que me puede implicar un coste de 3.000 euros, o bien ese artículo, una vez ha pasado el embargo, lo subo a un repositorio y esa es la vía verde para que esos resultados estén en abierto. Pero yo os digo que todo esto está evolucionando, porque creo que es que hace poco, la semana pasada, han publicado desde la Comisión un documento con una serie de pautas que hay que tener en cuenta para evolucionar en la forma de evaluar la ciencia por parte de la Comisión. Entonces todo esto está muy cambiante. Vale. Iré leyendo preguntas, van cayendo preguntas a medida que vas respondiendo. Iré leyendo preguntas hasta 10:30 y vemos en función que era el horario previsto para la píldora y vemos las candidatas. De acuerdo. A ver, una pregunta aquí a ver si no me salteado ninguna, de Getafe. Preguntan, ¿es obligatorio informe favorable de un CEIM de referencia para la publicación de un trabajo de investigación? Pues la verdad es que eso es una buena pregunta. Yo creo que sí, que todo lo que pueda incorporarse en el proceso de evaluación, como que se están cumpliendo los estándares, puede favorecer su publicación. Pero obligatorio, hasta donde yo sé, no. Vale, Tendría sí. que tomar nota y consultarlo y poder contestaros con mayor claridad, si me lo permitís. Vale. Siguiente pregunta, Abel López Bermejo. Pregunta si se usa o se usarán los procesos de evaluación el JCI junto con el JCR.
A ver, el JCI y el JCR es diferente. Una cosa es el Journal Citation Reports. El Journal Citation Reports es un índice de gradación de revistas que de todas las revistas que están incluidas en la Web of Science se hace una selección de aquellas que van a incorporarse al JCR, y el JCR tiene una serie de indicadores, como son el JCI, Journal Citation Index, el factor de impacto, el Article Influence Score, Eigenfactor. Es diferente. El JCR es el producto y el JCI es uno de esos indicadores que os he puesto al principio que se pueden utilizar en este recurso. Consulta de María Alonso de Lesiniana. Hay revistas editoriales como MDPI que están consideradas como de riesgo por la NECA, que en cambio están en JCR. Esto crea dudas sobre si enviar o no. ¿Todas las revistas en JCR serán consideradas por la NECA entre los méritos? Vamos a ver, ha habido mucho debate con este grupo editorial y me consta que en la convocatoria pasada de los sexenios de investigación, en disciplinas como economía, ingeniería, psicología, se han rechazado sexenios, vaya que no se han conseguido los sexenios, por haber abusado de esta editorial. Para mí es tan válida como otra cualquiera porque tiene un proceso de evaluación, es transparente y de hecho si cruzamos los Pirineos este debate no surge. Pero sí que es verdad que todo esto viene porque creo que fue en noviembre, finales del 21, ANECA publicó un informe en el que cuestionaba una serie de revistas, incluso llegaba a cuestionar hasta la revista Nature. Entonces, no sé muy bien hacia qué dirección está tomando ANECA. Creo que esto ha sido un error y bueno, que ANECA dice que no tenemos que abusar de esta editorial, pues procuremos no abusar, pero es que desde un punto de vista bibliométrico, si miramos la frecuencia de esa revista, el proceso de evaluación, el cómo contactar con el editor, saber el comité científico, etcétera, etcétera, cumple con todos los requisitos. Y es que es verdad que algunas revistas MDPI están incluidas en el JCR, pero ojo, no os olvidéis que hay veces que las bibliotecas de las universidades firman APCs con determinadas editoriales para favorecer la publicación en esas editoriales. Y al final, ¿eso qué hace? Que aumenta el número de artículos en esas revistas, aumenta el número de citas y esto hace que aumente el factor de impacto. No os olvidéis que los editores son muchas cosas y muchas muy buenas, pero no se caracterizan precisamente por su altruismo. Entonces, al final, esto es un negocio también. Vale. Si no te importa, Susana, me quedan dos preguntas nada más aquí en el Vale. chat. Una de ellas es de Carlos Blasco, que dice que si no me equivoco, el ISIC utiliza para la evaluación de las ayudas competitivas el JCR del año anterior a la convocatoria y no el JCR del año de publicación. Desde tu punto de vista, ¿esto debería modificarse? Por supuesto. Desde mi punto de vista se está haciendo de una manera errónea, se está favoreciendo un uso incorrecto de este producto, una visión, y lamento ser tan crítica, pero creo que hay veces que hay que serlo para construir una visión muy simplista de la bibliometría y habría que utilizar el JCR del año de publicación y no solo hablar de cuartiles, sino también de deciles, incluso de la posición concreta que ocupa la revista. Y por qué no, si una revista está clasificada en dos categorías, que los investigadores pudieran incorporar esos valores de esas dos categorías. Y creo que el Carlos III podría hacer una gran apuesta en apoyarse en grupos de investigación o en experiencias en agencias de referencia del ámbito estatal, autonómico e internacional para poder mejorar este proceso de evaluación.
Vale, y por último, de Gemma Mengol, que no sé muy bien si es una pregunta o un comentario, a ver, te lo leo. Y es interesante poder publicar los artículos aceptados en abierto en repositorios, revisando previamente las políticas de las editoriales vía Sherpa, Romeo o Dulcinea, para poder poner en abierto los artículos que aún no se han publicado, pero sí han sido aceptados. Sí, creo que más o menos te entiendo, Gemma. Lo que se puede hacer es que el preprint lo podemos subir al repositorio de nuestra institución, porque casi que sería un documento de trabajo. Pero cuando ya nos han aceptado el paper, cuando ya hemos superado ese periodo de embargo, por decirlo de alguna manera, que nos impone la revista, lo que tenemos que hacer es en el repositorio de nuestra institución, a esa publicación del preprint, podemos incorporar el postprint. Y entonces ya lo tendríamos también en acceso abierto por la vía verde. Pero aquí sí que es muy importante, cuando subimos documentos a un repositorio, tener presente todas las políticas de embargo que nos pide la revista, porque si no va en nuestro detrimento. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Es lo que quería decir, dice Gemma. Le has contestado su duda. Bueno, con esto, Susana, acabaríamos. Ya no quedan preguntas. Agradecerte por el tiempo que has destinado hoy a Reshik. Y nada, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad que ha sido un placer. Vale. Hasta luego y gracias a todos por la asistencia. Hasta luego.